Hola, en esta lección vamos a ver algunos problemas sobre la aplicación de la ley de Coulomb a sistemas discretos o sistemas de cargas puntuales. Pero primero voy a hacer un resumen rápido de la ley de Coulomb. Aquí en la pizarra, como podrán observar, tenemos una figura que muestra dos cargas que tienen el mismo signo, ambas son positivas. Y la ley de Coulomb lo que establece o lo que se verifica experimentalmente es que cuando tenemos cargas del mismo signo, lo que va a aparecer es una fuerza de repulsión, una fuerza repulsiva entre esas cargas. Entonces, a lo largo de esta línea de acción, estoy dibujando esas dos fuerzas, ¿verdad? La F1,2, que es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2, en el orden en el que están escritos los subíndices, y la fuerza 2,1, que es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. En esa figura también se muestra el vector unitario R12. Vean que el unitario se le pone un sombrerito, ¿verdad? Y recuerden que por ser unitario, pues la propiedad que tiene es que la magnitud de ese vector vale 1. Este R12 que está aquí es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Entonces no confundan distancia con el vector unitario R12 que apunta en la dirección de la fuerza 1,2. Pues bien, este es el caso en donde tengo las dos cargas con el mismo signo, ya sean positivas ambas o negativas ambas, y aparece esa fuerza de repulsión entre ellas. Bueno, si ahora tenemos cargas de signo opuesto, como por ejemplo en este caso, en esta figura que vemos una carga positiva y una carga negativa, pues ahora la fuerza ya no es de repulsión, sino ahora es de atracción entre esas cargas. Y nuevamente, con la notación de los subíndices, vean que sobre la carga Q1 actúa la fuerza 2,1 y sobre la carga Q2 actúa la fuerza 1,2. Y R12 sigue siendo la distancia que separa la carga 1 de la carga 2. Y nuevamente vuelvo a dibujar el vector unitario R12 que apunta siempre en la dirección de la fuerza 1,2. Por supuesto, si aquí dibujara el R1, el R21 apuntaría hacia la izquierda, ¿verdad? O en el eje X negativo porque va en la dirección o apunta en la misma dirección que la fuerza 1,2. Bien, la ley de Coulomb, hay dos formas de escribirla. Una forma escalar, ¿verdad? Atendiendo únicamente a la magnitud, y una forma vectorial. Entonces, de este lado de la pizarra muestro la forma escalar. Vean que le puse valor absoluto al vector, que sería lo mismo que escribir el 1,2 sin el valor absoluto y sin la flecha. Es decir, esta misma notación se puede hacer así, ¿verdad? Es decir, que es F1,2. Bueno, como es la magnitud, vean que la ley de Coulomb lo que establece es que la fuerza de atracción o de repulsión entre esas cargas es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre esas cargas. Puesto como una ecuación, lo que vemos es que la ley de Coulomb es K magnitud de Q1 magnitud de Q2 entre R12 al cuadrado. En esa ecuación la K se llama la constante de Coulomb, que ya ha sido calculada a través de diferentes experimentos. Y el valor que tiene esa K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y las cargas, las unidades son coulombs. Y la distancia, las unidades son metros en el sistema internacional. De tal forma que esa combinación le tiene que producir para fuerza la unidad de newtons. Bueno, se le pone valor absoluto a las cargas porque es posible que alguna de esas cargas sea negativa y lo que queremos calcular únicamente es la magnitud. Entonces trabajamos todas las cargas positivas. Y el cuadrado de la distancia siempre va a ser una cantidad positiva. Bueno, esa es la forma de escalar de la ley de Coulomb. De este lado tenemos la forma vectorial, que es lo que vemos aquí. Esa K, que dijimos que es la constante de Coulomb, también se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0. Esa epsilon 0 es una constante que se llama la permitividad del espacio libre y su valor es 8.85 por 10 a la menos 12
Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Entonces, la K también se puede escribir 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aquí también lo pude haber puesto, ¿verdad? 1 sobre 4 pi epsilon 0. Pero vean que ahora en la forma vectorial, yo ya no le pongo valor absoluto, sino que pongo la flecha, mantengo el carácter vectorial, la constante la K, y vean que ahora las cargas no tienen el valor absoluto, ¿verdad? Porque ahora no estoy interesado en calcular únicamente la magnitud, sino que quiero calcular el vector, que se compone de magnitud y dirección y o sentido. Entonces vean que aquí en la forma vectorial, ya ahora pongo el producto de las cargas sin el valor absoluto, mantengo lo mismo, ¿verdad? El cuadrado de la distancia, y ahora le pongo aquí el vector unitario con ese sombrerito. Entonces vean la diferencia entre la forma vectorial de la ley de Coulomb y la forma escalar. Cuando resolvamos un problema, pues se puede trabajar por separado. Primero calcular la magnitud, ¿verdad? Suponiendo que las cargas son positivas, se trabajan positivas, y luego identificar el sentido de los vectores de las fuerzas. O bien se puede trabajar directamente de esta forma, ¿verdad? Es decir, trabajando todo desde el principio como un vector. Y de esta forma también se va a obtener no solamente la magnitud, sino también la dirección. Por esta vía, usted calcula primero la magnitud, pero igual tiene que utilizar los vectores para identificar, es decir, hacer un diagrama vectorial, un diagrama de cuerpo libre, muchas veces, donde usted identifica la dirección de esas fuerzas. Bueno, la ley de Coulomb también cumple con la tercera ley de Newton. Entonces, la ley de Coulomb también cumple con esto, ¿verdad? El vector 1, 2 es igual al negativo de 2, 1. Realmente son vectores opuestos, ¿verdad? Ya sea que haya repulsión o que haya atracción, son vectores opuestos. Y recuerden que dos vectores son opuestos y tienen el sentido opuesto y la misma magnitud. Entonces, en este caso, estas fuerzas en magnitud deben ser iguales. Bueno, ese es un resumen muy rápido de la ley de Coulomb que les quería presentar para comenzar a hacer algunos problemas muestra en donde se utiliza esta ley. Nosotros lo vamos a aplicar únicamente a cargas puntuales. Bueno, vamos a hacer un problema sobre este material. Y el primer problema que vamos a hacer es un clásico, ¿verdad? Que es un triángulo en donde se colocan cargas puntuales en los vértices de ese triángulo. Entonces la figura es esta. Voy a tener un triángulo. Es un triángulo equilátero. Y vamos a colocar las cargas en los vértices. Y aquí le podemos poner un sistema de referencia. X y Y. Y estos ángulos son iguales porque se trata de un triángulo equilátero. Entonces, al ser un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. La carga que está en el origen es Q1. La carga que está en el vértice superior es Q3. Y la carga que está aquí en el vértice de la derecha es Q2. Y las magnitudes de esas cargas son Q1 es igual a más 2 microcoulomb. Ese símbolo mu, que nos estamos refiriendo a microcoulomb, el prefijo 10 a la menos 6. Q2
es igual a menos 4 microcoulomb. Y Q3 es igual a más 7 microcoulomb. Entonces vamos a leer el enunciado del problema. Dice que en esa figura se localizan 3 cargas puntuales, ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. Calcule la fuerza eléctrica neta, o la fuerza resultante, ¿verdad?, sobre la carga de 7 microcoulomb, que sería la carga que está en el vértice superior. Y entonces, bueno, le dice debe dar su respuesta en función de los vectores unitarios y en notación polar. Es decir, recuerden que en la notación de los vectores unitarios hay que utilizar IJ, ¿verdad? Y en notación polar, pues es dar la magnitud del vector y la dirección, el ángulo con respecto al eje X positivo. Bueno, entonces, dice, es importante que haga un diagrama donde se indiquen las fuerzas y sus respectivos componentes. Bueno, en estos problemas de aplicación de la ley de Coulomb, como les decía ahora, es importante que usted, primero que todo, localice la carga que es objeto de estudio. En este caso, la carga que es objeto de estudio es la Q3. Es en ella o donde está localizada que se van a calcular o que se van a sumar las fuerzas debidas a la presencia de las otras dos cargas. Entonces, la carga Q1 y la carga Q2 son las cargas que generan la interacción, ¿verdad? Aunque la fuerza se puede calcular sobre cualquiera de las 3 cargas, en este caso en particular la están pidiendo sobre Q3. Entonces Q3 es la carga en estudio y Q1 y Q2 son las que generan la interacción, es decir, las responsables de producir esas fuerzas que luego se van a sumar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es un dibujo donde vamos a poner la carga Q3 en el origen, ¿verdad? Aunque yo puse el origen aquí para ubicar el triángulo con respecto a un plano cartesiano, pero realmente donde yo necesito hacer el estudio es en Q3. Entonces, aquí de este lado voy a hacer un dibujo donde voy a poner un origen y voy a suponer que la carga Q3 está en este origen. Esto es Q3. Esa es la carga Q3. Entonces aquí viene, digamos, la parte importante de cómo localizar esas fuerzas primero, cómo identificarlas para comenzar a resolver el problema. ¿Qué le está pidiendo el problema? Concretamente, que calcule la fuerza resultante sobre la carga Q3 debido a la presencia de Q1 y Q2. Ok, entonces si vemos los signos de las cargas y relacionamos Q1 con Q3, vean que ambas tienen el mismo signo, más 2 microcoulomb más 7 microcoulomb. Entonces, al ser estas dos cargas positivas, la fuerza tiene que ser repulsiva. ¿Y de repulsión sobre quién? Sobre la carga en estudio, que es Q3. Entonces, en ese caso, tenemos que dibujar una fuerza aquí. Esa fuerza va sobre la línea de acción que une ambas cargas e iría así. Entonces, esta sería la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Entonces, la voy a dibujar aquí. Esa es la fuerza que ejerce 1, la carga 1 sobre 3. En ese sistema de referencia en donde esto es X y Y. Ok, entonces ya sabemos que esa fuerza está en el primer cuadrante. Y ahora vamos con la otra carga. La otra carga es Q2. Observen que la carga Q2 es negativa y la carga Q3 es positiva. Entonces ya dijimos que si las cargas son de signo contrario, aparece una fuerza de atracción. ¿De atracción sobre quién? Sobre la carga en estudio, que es Q3. Entonces, en este caso, esa fuerza de atracción tendría que ser hacia abajo. Y esta sería la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Manteniendo siempre el orden en los subíndices, ¿verdad? Aunque ya sabemos que en magnitud esas fuerzas son iguales, ¿verdad? Porque la ley de Coulomb cumple con la tercera ley de Newton. Bueno, entonces aquí voy a dibujar la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3. Y bueno, eso es lo primero, poder identificar el sentido de esas fuerzas para posteriormente empezar a resolver el problema. Entonces, en este caso, ya una vez que tenemos eso así, podemos
utilizar la forma vectorial de la ley de Coulomb directamente o calcular las magnitudes y luego la dirección por aparte, ¿verdad? De manera que usted primero calcula el módulo de las fuerzas y luego le agrega la parte vectorial. Entonces lo vamos a hacer de esa última forma, primero calculando los módulos. Bueno, entonces vean que pues esta fuerza está en el primer cuadrante y esta está en el cuarto cuadrante. Entonces esta fuerza tiene un componente, ¿verdad? Que es el componente F23X y tiene un componente hacia abajo en Y, que es el componente F23Y. Y esta otra fuerza de aquí tiene un componente en X, ¿verdad? Y ese componente es el F13X. Y tiene un componente en Y, que es el F13Y. Entonces vean que aquí están los dos componentes, el 2,3 y el 1,3 sobrepuestos, ¿verdad? Es decir, son paralelos. Bueno, entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular primero las magnitudes de las fuerzas. Entonces voy a calcular 1,3, ¿verdad? La fuerza 1,3, que sería entonces K, valor absoluto de Q1 por el valor absoluto de Q3 entre la distancia 1,3 cuadrado. Ok, entonces ya dijimos que esa constante es 9 por 10 a la 9, o algunas veces se usa como 8.99 por 10 a la 9. No voy a poner las unidades para que no se complique mucho y multiplico por las cargas. En este caso la carga Q1 es 2 microcoulomb, pero hay que pasarlo a coulomb para que todo quede en unidades del sistema internacional. Entonces este numerito hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Entonces aquí sería 2 por 10 a la menos 6 y la otra carga sería la Q3 que es 7. Entonces aquí sería 7 por 10 a la menos 6. Y eso lo divido entre la distancia que separa la carga Q1 de Q3, ese lado del triángulo equilátero, que por cierto no se los dije. Ese lado es el valor que tiene es 0.50 metros. Esa A, voy a ponerlo por aquí, es 0.50 metros. Quiere decir que aquí serían 0.50 al cuadrado. Y ahí tengo ya la fuerza 1,3. Esa fuerza 1,3 me da 0.503. ¿Qué unidades? Newtons. Entonces ahí tengo el módulo de la fuerza 1,3. Y similarmente voy a calcular el módulo de la fuerza 2,3. Entonces voy a borrar de este lado, del lado izquierdo de la pizarra, para hacer el cálculo de 2,3. Entonces la fuerza 2,3 es igual, es el módulo, ¿verdad? Entonces 2,3 es K Q2 por Q3 entre R23 cuadrado. Y esa fuerza 2,3 sería nuevamente la K, que estoy usando 8.99 por 10 a la 9, pero también se usa 9 por 10 a la 9. Bueno, entonces 8.99 por 10 a la 9 por el Q2. El Q2 es 2 por 10 a la menos 6. Vamos a ver, sería el 2 es 4, perdón. El 2 es 4 por 10 a la menos 6. Y vean aquí que aunque el 4 está negativo, yo lo estoy poniendo positivo, porque lo que estoy haciendo es calculando el módulo. Entonces aquí sería 4 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia que separa a Q1 de Q3, que es el lado del triángulo equilátero, otra vez 0.5 al cuadrado. Y cuando hago ese cálculo, me da que la fuerza es
1.007 newtons. Y ahí tengo las magnitudes de las fuerzas. Bien, entonces ahora lo que nos queda es calcular, relacionar esto con los vectores. Entonces vean que el vector F13 está en el primer cuadrante. Entonces, como está en el primer cuadrante, esta componente es positiva y esta componente es positiva. Entonces, yo ahora lo escribo como un vector, ¿verdad? Entonces, F13 vector es F13X en Y, la componente 13X en Y, más la componente 13Y en J. Y pues vean que el ángulo que estamos usando aquí, que no lo he puesto, ese ángulo es 60. Porque recuerden que un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos internos vale 60. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es usando el ángulo de 60. Entonces aquí lo cambio por sus componentes. Aquí sería 1,3 por el coseno de 60 en Y, más 1,3 por el seno de 60 en J. Y ya el 1,3 lo tengo porque lo calculé aquí. Entonces, pues ahora lo que hago es que sustituyo únicamente. El 1,3 es 0.503 por coseno de 60. Coseno de 60 es 0.5 en Y más 0.503 por el seno de 60. Y el seno de 60 es 0.87 o 0.866. Y no se nos olvide el J. Entonces hago estos productos, ¿verdad? Y ya tengo la fuerza 1,3. Esa fuerza 1,3 va a ser entonces este producto, 0.503 por 0.5 me da 0.252 en Y. Más 0.503 por 0.866 me da 0.436 en J. Y muy importante que no se nos olvide las unidades Newton. Entonces vean que ya tengo la fuerza 1,3, ¿verdad? Ya aquí la tengo porque la tengo con los vectores unitarios y ya había calculado previamente la magnitud. Ok, entonces lo mismo voy a hacer para la 2,3. Es decir, nada más que ahora la 2,3, vean que está en el cuarto cuadrante. Entonces tiene un componente en Y negativo y tiene un componente en X que sigue siendo positivo. Entonces esa fuerza 2,3 voy a ponerla por aquí. Y la escribo como un vector normal, ¿verdad? La 2,3 sería 2,3, no se le olvide la flecha, porque eso es lo que le da el carácter vectorial, ¿verdad? Y esto es igual a la magnitud 2,3 en X en Y, que es este componente de aquí, ¿verdad? Este, que es esta flecha, ¿verdad? 2,3 en X en Y. Menos el 2,3 en Y en J. Porque vean que está en el cuarto cuadrante. Y entonces, pues ahora lo que hago nuevamente es que el F23, otra vez el ángulo aquí es 60, ¿verdad? Porque estamos en el caso de un triángulo equilátero. Y ahora sustituyo la componente, ¿verdad? Por la magnitud y el coseno. Entonces aquí sería F23 por el coseno de 60 en Y, menos F23 por el seno de 60 en J. Y ahora procedo a hacer lo mismo que hice con esta fuerza de aquí, ¿verdad? Multiplico el 1,3, que ahora sería el 2,3, la magnitud, ¿verdad? Que ya la tengo, 1.007, lo multiplico por el coseno de 60, menos 1.007 por el seno de 60. Exactamente lo mismo que hice aquí, ¿verdad? Solamente que ahora no uso 1,3, sino que uso 2,3. Y al hacer eso, me va a quedar esta fuerza. Me va a quedar que la fuerza 2,3 es igual a 0.504 en Y, menos 0.872 en J. Muy importante, no se le olvide ponerle
las unidades, newtons. Ok, entonces ya tenemos las dos fuerzas que actúan sobre la carga Q3. Una es la debida a la carga Q1 y la otra es la debida a la carga 2. Entonces, ahora lo que nos queda para resolver el problema, esta es la parte más complicada, lo que sigue es aplicar el principio de superposición, que no es otra cosa que sumar vectores. Entonces, la fuerza resultante, voy a borrar por aquí. La fuerza resultante ahora es el principio de superposición, que es sume todas las fuerzas. Entonces sería la fuerza sobre la carga Q3 sería la fuerza que ejerce 1,3 vector, ¿verdad? Más la fuerza que ejerce 2,3 vector. Y pues lo que tenemos que hacer entonces es sumar esta fuerza con esta. Entonces, como sumamos vectores en física general 1, I con I, J con J, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumar el punto 504 en I con el punto 252 en I. Y luego voy a sumarle el punto 436, se lo suma al negativo de 0.872. Y entonces ahí nos va a quedar que la fuerza F3 va a ser entonces punto 252 más punto 504, todo eso en I, más punto 436, más menos esta componente negativa, punto 872 en J. Y ahora sumamos esos términos, ¿verdad? Que están en el paréntesis y nos va a quedar entonces, este me da 0.756 en I. Y este de aquí me tiene que dar negativo, que sería entonces menos 0.436, es la mitad de casualidad, ¿verdad? En J. Muy importante, falta algo aquí, ¿qué es lo que falta? Ponerle las unidades. Y ya tengo la fuerza resultante como me la está pidiendo el problema. Vamos a volver a leer el enunciado para ponernos en el contexto del problema. El problema lo que le pedía era que calculara la fuerza eléctrica neta o la fuerza resultante, también le llaman, sobre la carga de 7 microcoulomb. Y le dice, debe dar la respuesta de dos formas. Una es con los vectores unitarios y la otra es dando magnitud y dirección. Bueno, esta respuesta que estamos obteniendo aquí es la fuerza resultante en función de los vectores unitarios, ¿verdad? Tienen que aparecer I y J y las unidades. La otra parte que sigue, que le dice que calcule la fuerza en notación polar o dando la magnitud y la dirección, pues ya se hace con base en lo que tenemos aquí, con esto que se obtuvo ahora. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se calcula la magnitud de esa fuerza resultante con el teorema de Pitágoras. Y el ángulo, la dirección, se calcula con la tangente inversa. Solamente que recuerden que en notación polar, el ángulo, la dirección como tal, hay que darla con respecto al eje X positivo de ese sistema de referencia que se colocó en esa carga. Entonces, antes de hacer esa parte, quiero comentarles también que ahora que tenemos el vector resultante, pues podemos intentar dibujarlo en la figura que tenemos aquí, donde se identifican las fuerzas. Y con eso también vamos a obtener información adicional acerca del problema. Si vemos la fuerza resultante que obtuvimos, vean que el componente en X es positivo y el componente en Y es negativo. Eso quiere decir que esa fuerza tiene que estar en un cuadrante específico. Si esto es positivo, está en el eje X positivo, y esta es la J negativa, quiere decir que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Con un componente en X positivo y un componente en Y negativo. Vamos a ver si es cierto. Lo que hacemos es que vamos a utilizar el método del paralelogramo que se estudia por ahí en vectores, ¿verdad? Y el método del paralelogramo consiste en
cerrar, es decir, trazar primero que todo una línea perpendicular a este vector y luego una línea perpendicular a este otro vector. Entonces voy a borrar algunas cosas que están ahí para tratar de clarificar la figura. Y ahora tenemos identificadas las componentes. Y entonces vean que lo que hice fue que tracé una línea paralela a este vector. Y ahora trazo una línea paralela a este otro vector, ¿verdad? Que sería más o menos algo así. Está a ojo, ¿verdad? De hecho, no me quedó tan bien porque me quedó muy arriba el punto, ¿verdad? Entonces, realmente está un poco más abajo. Debería estar como por aquí o más para abajo. Vamos a prolongar la imagen. Ahí no quedaron realmente paralelas, ¿verdad? Pero es una figura a mano alzada, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que el vector resultante es un vector que si está en el cuarto cuadrante, con un componente en X positivo y un componente en Y negativo, tiene que ser el vector que sale del origen y va hasta este vértice. Y ese vector que está aquí es el vector, la fuerza resultante sobre la carga Q3. Entonces, claro, nuevamente está a mano, ¿verdad? Entonces no está bien hecho, pero lo que quiero que vean es que efectivamente el vector resultante quedó por debajo del eje X. Esto que observamos aquí es el eje X. Entonces, en estos problemas, si usted puede hacer un diagrama de fuerzas y tratar de predecir dónde está la fuerza resultante, construyendo un paralelogramo o un polígono, le va a ayudar a la hora de hacer la solución, la parte del álgebra, porque ya usted más o menos sabe dónde está el vector resultante, ¿verdad? Entonces, si aquí, por ejemplo, si usted hace esto antes de resolver el problema, se va a dar una idea de que el vector resultante tiene que tener un componente en Y negativo. Quiere decir que si aquí le hubiera dado positivo, algo anda mal con el problema, ¿verdad? Entonces, con la solución. Entonces, en la medida de lo posible, trate de hacer un diagrama bien completo, ¿verdad? Donde usted dibuja las fuerzas sobre la carga en estudio y trate de predecir, ¿verdad? Dónde estará el vector resultante, ¿verdad? Algunas veces es bueno usar un transportador y una regla y ayudarse con eso porque le dan una idea en dónde está ese vector resultante. Bueno, la parte que nos queda es lo que nos están pidiendo, dar esta misma fuerza en la notación de magnitud y dirección. Entonces, para eso, como les decía, lo que voy a hacer es que calculo, utilizo el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que calculo la magnitud de F3, que es el F3 solito, que es la raíz cuadrada de 0.756 al cuadrado más el 0.436 al cuadrado, y eso me da, bueno, vean que aquí es negativo, ¿verdad? Pero realmente el cuadrado está fuera del paréntesis, ¿verdad? Entonces le va a quedar una cantidad positiva. Bueno, eso me da, cuando uno aplica Pitágoras, eso me da 0.873 newtons. Y ahí tengo la magnitud. Entonces, para calcular la dirección, el ángulo alfa, yo voy a hacer esto. Alfa es tangente inversa de F3y entre F3x, que sería la tangente inversa de la y, que es menos 0.436 entre 0.756. Y ese ángulo me da lo siguiente, me da menos 30, aproximadamente menos 30 grados. Bueno, a mí me dio menos 29.9, digamos que es menos 30 grados. Ok, esa es la dirección, esa es la respuesta correcta para el ángulo. La respuesta es que no, no es, porque ese es el ángulo que estamos dando del vector resultante con el eje X, con respecto al eje X, porque vean que esto es un componente en X, un componente en Y.
Yo lo que estoy haciendo es tangente inversa de el y entre el x. Entonces ese 30 realmente es esta abertura que está aquí. Esa abertura es lo que vale menos 30 grados. Recuerden que los ángulos en sentido antihorario se miden positivos y en sentido horario se miden negativos. Entonces, por eso este ángulo es negativo, porque se está midiendo con el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Sería menos 30. Entonces, la respuesta hay que darla con respecto al eje X positivo. Para ello, toda la vuelta es a partir del eje X positivo. Entonces, este vector lo damos una vuelta completa y lo localizamos. Entonces, ¿dónde está? Bueno, son todos los 360 grados, casi que dio, menos los 30 que le faltó por completar. Eso me da 360 menos 30, me da 330 grados. Y entonces, ahora sí, ya con la magnitud y con el ángulo correcto con respecto al eje X positivo, ya podemos entonces dar la dirección. Entonces el F3 sería vector, va a ser la magnitud, que son 0.873 newtons, coma. ¿Y cuál es la dirección? La dirección serían 330 grados. Entonces vean que aquí quedaron las dos respuestas de casualidad, ¿verdad? La que pedía el vector resultante, la fuerza resultante, sobre la carga Q3 en términos o en función de los vectores unitarios. Y aquí quedó dando la magnitud y la dirección con respecto al eje X positivo, o lo que también se llama la notación polar. Bueno, ese es un ejemplo que ilustra el uso de la ley de Coulomb. Vamos a hacer otro. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es un problema del Resnick, que por ahí he visto algunos parecidos en exámenes. Es el problema que está en la página 13 del volumen 2. Vamos a leer el problema. El problema dice que son dos cargas fijas de 1.07 microcoulomb, Q1 igual a 1.07 positivo, ¿verdad? 1.07 microcoulomb y Q2 igual a menos 3.28 microcoulomb. Entonces esas son dos cargas fijas. Dice tienen una separación de 61.8 centímetros. Están separadas una distancia de 61.8 centímetros. Y entonces la pregunta que le hace el problema es dónde puede estar una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna fuerza neta. Entonces vamos a hacer un dibujo y luego volvemos y leemos el enunciado para entrar en el contexto del problema. Entonces, lo que le dice es que en un sistema de referencia vamos a tener dos cargas. Una yo la puse en el origen de ese sistema de referencia y la otra la pongo a una distancia D. Entonces, vean que también tengo el lado del eje X negativo, ¿verdad? Esto es Y y esto es X positivo.
Y por aquí está el origen. Entonces, yo puse a la carga Q1 aquí y a la carga Q2 aquí. Ok, entonces están separadas una distancia d. Y esa distancia d son los 61.8 centímetros. Pues bien, vamos otra vez a leer el problema. Dice, dos cargas fijas de 1.07 microcoulomb positiva y menos 3.28 microcoulomb negativa tienen una separación de 61.8 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿dónde puede estar una tercera carga? ¿Dónde podría yo poner una tercera carga? Aquí, 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 ¿verdad? Fuera de la carga Q2, entre la carga Q1 y Q2, o en el eje X negativo. También, vean que hay tres posibilidades aquí, entre las cargas, o adelante de la carga Q2. Ok, entonces, ¿dónde hay que colocarla? Cuando le dice dónde puede estar, lo que le está pidiendo es la posición. Entonces, realmente lo que le está pidiendo es una X a lo largo del eje X. Vean que el problema tiene simetría. En estos problemas hablamos de que hay simetría a lo largo del eje X. Es decir, no se esperaría que la carga se tenga que poner en el plano, aunque se podría, pero sería un problema más complicado. Bueno, entonces, este es un problema en donde necesitamos calcular la X de tal forma que la fuerza neta sobre esa tercera carga sea cero, ¿verdad? Porque el enunciado, precisamente eso es lo que le dice. ¿Dónde puede estar esta tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna fuerza neta? O sea, le están diciendo, ponga la condición de que la suma de fuerzas o la fuerza resultante tiene que ser cero, ¿verdad? Bueno, entonces vean que lo que va a pasar aquí es que si yo pongo una carga, por ejemplo, aquí, adelante de Q2, pues entonces vean que aquí hay una fuerza que ejerce la carga Q1, ¿verdad? Y le dice que es una carga, una tercera carga, ¿verdad? Entonces suponemos que esa Q debe estar en la línea que une a Q1 y Q2, pero no entre ellas, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar aquí es que para la única forma de que la fuerza neta, en X sea cero, la única forma es que la magnitud de las fuerzas sea igual, ¿verdad? Porque como les decía, puedo ponerla aquí o puedo ponerla aquí, pero el requisito fundamental es que la magnitud de las fuerzas sean iguales, porque, bueno, vean que esta carga es positiva y esta carga es negativa. Entonces, si por ejemplo es una carga que está aquí, pues entonces, o si es la que está aquí, entonces vean que si yo supongo que esta carga es positiva, pues entonces, y esta es positiva, aquí va a haber eh, repulsión, y con esta va a haber atracción. Entonces, realmente lo que necesitamos es que la magnitud de las fuerzas sea la misma. Entonces yo necesito que esa carga quede aquí o aquí, pero no entre ellas. Porque si yo la pongo aquí, pues vean lo que va a pasar. Si esta carga es positiva y esta es negativa, hay atracción, ¿verdad? Y si esta es positiva y esta es positiva, hay repulsión. ¿Lo ven? Entonces, si la carga que coloco es positiva, lo que va a pasar es que con respecto a esta Q2, esta fuerza va a ser de atracción, la que ejerce Q2 sobre la carga que voy a colocar, ¿verdad? Porque esta es positiva y esta es negativa. Pero si la pongo aquí y esta es positiva y esta es positiva, lo que va a pasar es que es de repulsión. Entonces vean que lo que voy a tener realmente son dos vectores paralelos que se van a sumar. Entonces la fuerza resultante nunca va a ser cero. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla aquí. Si esta es positiva, afuera, y esta es positiva, la fuerza es de
si esta es positiva y esta es positiva, la fuerza es de repulsión. Y si esta es negativa y esta es positiva, la fuerza es de atracción. Entonces vean que aquí se cancelan. Es decir, la fuerza neta es cero. Y similarmente de este lado. Entonces yo lo que voy a hacer es que, lo que voy a decir es eso, que tiene que estar en la línea que une a las dos cargas, Q1 y Q2, pero no entre ellas, que es este caso, ¿verdad? Porque nunca se va a cancelar, nunca se va a hacer cero la fuerza neta. Entonces para ello, pues lo que hago es que, lo que digo es que está, digamos que de este lado o del otro lado, por ejemplo, a una distancia arbitraria X, que es lo que me están pidiendo. Y la condición es que la fuerza neta, vean que tiene que ser la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. De tal forma que lo que yo hago es que en magnitud tienen que ser iguales, de este lado o de aquel lado. Pero simplemente pongo la condición de que F1 tiene que ser igual a F2, ¿verdad? Porque ya no importa, las magnitudes son iguales, pero son de signo contrario. Entonces se van a restar y se va a hacer cero la fuerza neta, que es lo que necesitamos. Entonces, para F1 voy a poner K, Q, Q1, que está a una distancia X cuadrado, ¿verdad? Que la puse aquí. Escogí este punto. Realmente escogí este punto, el de este lado. Y del otro lado es K, Q, Q2, y la distancia de Q2 a la carga Q es entonces X más D al cuadrado. Y ahí tengo la ecuación que me permite encontrar esa nueva posición donde hay que colocar esa carga para que la fuerza neta se anule. Entonces aquí cancelo las K, cancelo las Q y me queda Q1 sobre X cuadrado es igual a Q2 sobre X más D al cuadrado. Y la Q1 y la Q2 son conocidas, tienen estos valores, y la D es conocida, son los 61.8 metros. Entonces, esta parte es el álgebra ya del problema, ¿verdad? La parte matemática de cómo vamos a encontrar la X, y esa solución debe dar, al resolverla, esa X da D dividido entre la raíz de Q2 entre Q1 menos 1. Entonces, esa parte del álgebra se las dejo para que ustedes la completen, ¿verdad? Es decir, hagan la parte de cómo resolver esa ecuación. Bueno, y sustituyendo los valores, ¿verdad? Esa X serían el D, que son 61.8 centímetros, y abajo sería la raíz de Q2 entre Q1, que serían 3.28 con las magnitudes, ¿verdad? No lo uso negativo, 3.28 entre 1.07, ¿verdad? Y no hace falta multiplicarlo por 10 a la menos 6 porque vean que el factor de conversión se cancela. Menos 1. Y esa X debe dar 82.3. Entonces, a esa distancia hay que colocar una tercera carga positiva hacia la izquierda del origen para que la fuerza neta resultante, debida a las otras dos cargas, sea igual a cero. Bueno, este es un problema muy común en esta aplicación de los problemas de ley de Coulomb. Bueno, vamos a hacer ahora otro problema de aplicación de la ley de Coulomb, que es el referente a un problema de examen, un examen colegiado. Ese problema también en el Survey encontrarán una versión muy similar, que es una masa, ¿verdad? Que tiene carga Q que está colgando de una cuerda.
Bueno, este problema es de un examen viejo del semestre 2 del 2014. Y lo que le da es una cuerda, está pegada a un techo y ellas se cargan las masas y se separan. Entonces, al separarse, dividen la cuerda en dos ángulos iguales. Y aquí hay una carga Q. Y aquí hay una carga Q. Y le dice que la distancia de separación es X. Están separadas una distancia X. Bueno, vamos a leer el problema. Dice dos esferas idénticas que tienen una masa de 1 gramo cuelgan de cuerdas de seda cuya longitud L es igual a 50 centímetros. Como se muestra en la figura, la carga en cada esfera es igual a Q y se supone que es del mismo signo. Perdón, no son del mismo, sí, se supone que son del mismo signo porque tiene que haber repulsión, ¿verdad? Para que se puedan levantar, ¿verdad? Inicialmente ellas estaban juntas, ¿verdad? Entonces, al cargarse, entonces se repelen. Bueno, entonces, dice que si el ángulo zeta que forman las cuerdas con la vertical son 5 grados, este es el ángulo zeta, y de este lado es zeta, entonces una buena aproximación es suponer que es igual, ¿verdad? Debido a la tercera ley de Newton, y entonces lo que le pide el problema es que halle la Q. Es decir, que calcule la magnitud de la carga. Bueno, entonces ese es un problema de aplicación de la ley de Coulomb que podemos resolverlo utilizando también la sumatoria de fuerzas, haciendo uso de la segunda ley de Newton. Entonces el problema, básicamente para resolverlo, es hacer el estudio en alguna de las cargas. Entonces voy a hacer el estudio en la carga que está del lado derecho. Entonces hago un diagrama de cuerpo libre en esa carga y ahí las fuerzas que tengo son la tensión, ¿verdad? Hacia arriba, la tensión debida a la cuerda, ¿verdad? Y para abajo tengo el peso, mg. Entonces aquí tengo que dibujar hacia abajo m por g. Bueno, entonces vean que esa tensión tiene componentes, ¿verdad? Y este ángulo que está aquí, este ángulo es este mismo ángulo de aquí. Por lo tanto, a mí me sirve utilizar este t. Entonces, este t de aquí es t coseno de zeta y el componente en x, el de aquí, es t seno de zeta. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que también falta una fuerza que no he dibujado, que es la fuerza debida a la ley de Coulomb, que la dibujo para allá, para la derecha, porque para esta carga es hacia la derecha, en la dirección del eje X positivo. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una suma de fuerzas, utilizando, como les decía, la segunda ley de Newton. Entonces voy a hacer una suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están presentes en Y? De la T coseno, el T coseno de zeta menos el mg. Y eso es igual a 0. Entonces de aquí ya veo que T coseno de zeta es igual a mg. Es igual a 0 porque vean que la carga está en una posición estática, ¿verdad? No se está moviendo. Y entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Y ahora voy a hacer una suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Bueno, en X vean que tengo el componente de la tensión, T seno del ángulo, y la fuerza dada por la ley de Coulomb. Entonces, eso yo lo puedo poner ahora como fuerza de la ley de Coulomb menos el T seno de zeta. Y esto tiene que ser igual a 0 porque nuevamente la carga está estática, ¿verdad? Es decir, no se está moviendo. Y pues de aquí entonces ya vemos que la fuerza Fe es igual a T seno de zeta.
Entonces vean que tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Y lo puedo resolver como que si se tratara de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer ahora, ¿qué me están pidiendo, verdad? ¿Qué era lo que me estaban pidiendo? La Q, ¿verdad? Entonces yo ahora necesito reescribir esas ecuaciones de tal manera que pueda darle solución al problema. Bueno, entonces lo que podemos hacer es que despejamos de la 1 la tensión. La tensión es mg entre el coseno del ángulo. Y lo voy a sustituir en esta T de aquí. Entonces vean que la fuerza dada por la ley de Coulomb sería entonces mg cos de zeta multiplicado por seno de zeta. Y seno sobre coseno es tangente, de manera que esto es mg por la tangente de zeta. Ok, pues ahora vamos a ver qué es la fuerza dada por la ley de Coulomb. Sería la constante, la K, ¿verdad? La constante de Coulomb, por las cargas, que serían Q por Q, ¿verdad? Porque es la repulsión de una carga de magnitud Q y la repulsión de una carga de magnitud Q. Entonces aquí sería Q por Q entre la distancia que la separa. La distancia que la separa le llamaron aquí X. Entonces por ahora lo voy a poner X cuadrado. Quiere decir que esto también es K, Q cuadrado, X cuadrado, y eso a su vez es igual a mg por la tangente de zeta, y el ángulo lo conozco. Bien, entonces ahora vean que ya estamos a un paso de resolver el problema, porque lo que necesito ahora es averiguar la X, y la X la puedo relacionar con la trigonometría del problema. Vean que aquí lo que yo tengo es un triángulo. Si yo lo saco aparte, por aquí voy a tener un triángulo recto, ¿verdad? Que tengo un ángulo zeta, esto es L y esto es X medios. Es la mitad. Por lo tanto, de ahí yo puedo ver que la X, o que el seno, ¿verdad? El seno de zeta es el opuesto, X medios, entre la hipotenusa. Y ya de ahí puedo ver que entonces X medios es igual a L por seno de zeta y X es igual a 2L seno de zeta. Y ya tengo lo que es el valor de X. Entonces ahora ya con este valor de X lo sustituyo en esta X que está aquí al cuadrado y ya puedo despejar para la Q, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces vean que en estos problemas es muy importante el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Donde usted indique o rotule las fuerzas que actúan sobre una partícula en estudio. Porque de esa manera usted va a visualizar más fácilmente las componentes y los sentidos de esas componentes. Bueno, entonces voy a sustituir este X igual 2L seno, lo voy a sustituir aquí arriba. Entonces me va a quedar así, me va a quedar K, Q cuadrado, entre X cuadrado, que va a ser 2L, seno de zeta al cuadrado, es igual a M por G por tangente de zeta. Y pues de ahí ya entonces me queda un resultado más sencillo, ¿verdad? Porque ya podríamos poner esto. Voy a borrar por aquí. Ya puedo ponerlo así, ¿verdad? K, Q cuadrado, y aquí sería 4L cuadrado, seno cuadrado, es igual a mg tangente de zeta. Y pues entonces, pues lo que me queda es sacar la raíz, despejar la Q, y esa Q va a ser básicamente 4L cuadrado, seno cuadrado de zeta, multiplicado por mg tan de zeta, dividido entre la K. Y de ahí podemos despejar y deberíamos poder obtener la Q.
Vean que esa Q, al quitar el cuadrado de aquí, va a ser una raíz, ¿verdad? Entonces, recuerden que una raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Y en este caso, en el problema que estamos resolviendo, adquiere sentido, porque esas cargas experimentan repulsión si ambas son positivas o si ambas son negativas. Bueno, y entonces ya lo último que queda es sustituir el valor de de los datos que nos dieron, ¿verdad? La otra cosa que también no les dije es que, bueno, vean que cuando el ángulo es pequeño, si zeta es pequeño, que en este caso no lo están aplicando, seno de zeta se parece mucho a la tangente de zeta y esto a su vez se parece a zeta. Entonces, algunos problemas que aparecen por ahí en exámenes viejos o en el libro hacen uso de esta aproximación. Aquí le están dando un ángulo muy pequeño, 5 grados. Sin embargo, no están haciendo la aproximación como tal, es decir, se lo meten a la calculadora y lo trabajan con el valor que le dé la calculadora. Es decir, con el valor que dé la tangente de 5 o el seno de 5. Pero algunas veces es importante hacer esa aproximación porque el problema le está presentando otro enunciado o le está diciendo que tome en cuenta el hecho de que el ángulo es pequeño. Bueno, entonces, al sustituir los valores, estos serían los 50 centímetros, seno de 5, la masa, que es 1 gramo, hay que pasarla a kilogramos, ¿verdad? El G, 9.8, la tangente de 5 y la K es la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Al sustituir todo eso, debería dar que la carga es más o menos 2.7 por 10 a la menos 8 coulombs. Ok, entonces vean que en este problema pues hemos calculado la magnitud de la carga, pero algunas veces pues lo cambian, ¿verdad? Los datos del problema es quizás la misma situación física, pero ahora le piden, qué sé yo, la distancia que se separan las cargas, o le pide, por ejemplo, la magnitud de la tensión del hilo del que está colgando la masa o la esfera cargada. Entonces, es un problema en donde hay que siempre saber plantear la suma de fuerzas y conocer la geometría, ¿verdad? Cómo está relacionado para si le dan otros datos que usted pueda plantear el problema y despejar para la incógnita que le estén pidiendo.